la ética del marketing y la privacidad de datos en un mundo conectado. A medida que el mundo se conecta a una velocidad impresionante y las redes sociales se convierten en este punto de encuentro global, el debate sobre la ética y el marketing, la privacidad de los datos de todos los usuarios, se vuelve en verdad un tema interesante y sobre todo importante de analizar. Sin embargo, también hay un lado oscuro, podríamos así llamarlo, la protección de los datos personales y el derecho de los usuarios a decidir sobre su privacidad. Las empresas están comenzando a desarrollar nuevos procesos que abordan estas preocupaciones. Es un hecho que en las personas existe un inminente miedo a comprar en línea y a pesar de que, como lo vimos en clases, el e-commerce es una gran puerta que nos permite a distintos tipos de emprendedores llegar lejos, realmente pues sigue existiendo cierto miedo dentro de cada uno de los usuarios, cada uno de los compradores que están en estas plataformas, porque a pesar de que comprar en línea se ha demostrado que es seguro, es cierto que hay pequeñas preocupaciones y no es para menos porque obviamente puede haber malos usos de la información. Entonces en esta presentación vamos a examinar un poco cuáles son las relaciones de causa y efecto en donde se hace evidente la necesidad de que exista la privacidad de los datos en el marketing digital y cuál es su conexión con la ética que el marketing debería de tener. Para ello pasemos al punto uno, el marketing en la era digital. No es secreto para nadie que el marketing digital es una importante herramienta en nuestra actualidad y el crecimiento y la expansión de las redes sociales han creado un mundo cada vez más interconectado, en donde la privacidad de los datos se ha convertido en uno de los mayores retos. Un área que destaca obviamente es el marketing enfocado a la promoción y divulgación, sobre todo para empresas y emprendimientos que recién van comenzando, dígase por ejemplo startups. En todas y cada una de ellas la meta es clara, captar la atención de los usuarios a través de objetivos bien segmentados. Entonces en estas estrategias de comunicación hay un procesamiento de grandes volúmenes de datos y al ser una gran red de datos personales de millones de personas, de millones de usuarios, estamos hablando de que sí es importante poner sobre la mesa todos estos aspectos de privacidad y de seguridad. En el punto 2 hablaremos de privacidad de datos. El concepto de privacidad de datos hoy es muy esencial, están entre nosotros, son de nuestro uso diario y la privacidad de los datos es el derecho de autorregulación que tiene todo individuo para decidir a qué, cuándo, cómo y hasta qué punto se extiende el acceso a su información personal. Hablemos, por ejemplo, del caso de las cookies en todas las páginas web. Estas en un principio se crearon con la idea de tenemos que mejorar la experiencia del usuario al navegar por Internet, un sistema de memoria que nos ayude a que, como cada usuario en Internet es diferente, tiene gustos diferentes, aptitudes diferentes, recolectar todos esos datos, formar una experiencia más cómoda, más interactiva, acorde a cada perfil diferente de cada persona. Pero una de sus cualidades más conocidas de las cookies es justamente esta recolección de datos para posteriormente darle al usuario en cuestión publicidad acorde a lo que estuvo buscando. Ahora, las cookies vienen de este término en inglés que literalmente significa galletas, ¿no? Y es esta idea de, así como las galletas dejan migajas, las cookies también son pequeños rastros que vamos dejando en Internet. Entonces, estas funcionan, cualquier tema que yo esté buscando en Internet, las cookies van a ir recolectando todos estos comportamientos. Te vamos a estar mostrando publicidad de todo lo que has estado buscando, ¿no? Y a grandes rasgos las cookies no es que sean malas, no deberían de preocuparnos. Sin embargo, hay un tipo de cookies que sí son un poco, digamos, invasivas, llamadas las cookies de terceros. Estas cookies de terceros literalmente sí están generando un historial, están generando una memoria de las cosas que yo busco. Y lo que ya pudiera entrar un poco más en la parte ética sobre el uso de las cookies es tal vez el hecho de que la mayoría de las páginas al ser abiertas dan este consentimiento al usuario de decir, oye, podemos usar las cookies y es ahí donde nosotros como usuarios digitales pues tenemos la elección de decir acepto las cookies o las rechazo. Existe un reglamento y es uno de los más conocidos que se hizo en la Unión Europea llamado GDPR, el cual surgió un poco con esta creciente uso y recopilación de datos personales. Entonces, bajo esto, lo de herramienta de restricción que puso la Unión Europea, pasó algo un poco curioso porque periódicos y noticiarios digitales que, como se sostienen económicamente por esta parte de la publicidad, con tal de que su servicio sea gratuito, entre comillas, empezaron a poner este tipo de mensajes al principio de página
Si quieres consumir este periódico de manera gratuita sin pagar una suscripción, o forzosamente tienes que aceptar las cookies como una manera gratuita de acceder a esa nota periodística, a ese artículo en específico. Y hasta este punto nos pudiéramos preguntar si lo que están haciendo está correctamente ético. Resulta que sí. Quisiera para ello citar la guía de cookies de la Agencia Española de Protección de Datos. En el artículo 3.2.10 podrán existir determinados supuestos en los que la no aceptación de la utilización de cookies impida el acceso al sitio web o la utilización total o parcial del servicio, siempre y cuando se le informe adecuadamente al respecto al usuario y se ofrezca una alternativa no necesariamente gratuita de acceso al servicio sin necesidad de aceptar el uso de cookies. Entonces pudiéramos decir que el uso de las cookies sí es un tema complejo. Creo que la mayoría podríamos coincidir en que en todos los sitios web a los que nosotros entramos es rechazar cookies para evitar justamente que este seguimiento de datos de cosas a las que estoy interesado y de publicidad. Pero no solamente es una cuestión de regulación. En el caso de la GDPR, que se volvió un modelo bastante popular, porque desde luego otros países como Estados Unidos, inclusive México, pues hicieron su propio modelo un poco parecido al GDPR, que fue el primero y que fue como el modelo base para poder hacer más normas. Desde luego yo creo que no nada más es una regulación de parte de el internet, sino que también debe de existir una responsabilidad en cada uno de los usuarios. Que hay páginas de dudosa procedencia, ¿no? Este tipo de páginas donde te dejan ver películas o series gratuitas, por ejemplo, en donde obviamente no te preguntan si quieres aceptar las cookies, simplemente accedes al contenido y es un hecho que están restringiendo tu actividad en internet. Definitivamente creo yo que tiene que existir una responsabilidad en cada uno de los usuarios, en qué tipo de sitios estamos visitando, contar con antivirus, y también ha surgido esta nueva alternativa a navegadores un poco más seguros como lo son el navegador Brave e incluso el uso de VPNs para pasar un poco más desapercibido. Y más allá de las obligaciones legales, los fines maliciosos como el robo de identidad, suplantación de cuentas, manipulación de opiniones. Definitivamente la ciberseguridad debe ser una prioridad estratégica para cualquier organización. Y eso también es un reto que debería de ya no ser tanto conciencia de las empresas, de nosotros como mercadólogos, sino también volvemos a lo mismo de manera personal, cuidarnos a nosotros y a las personas que nos importan.